Shalom, shalom, Bruhim Abaim, Talmidim Talmidot, quien les habla, el Moreja Ver, su profesor amigo, hoy en vivo y directo con nuestras masterclass de hebreo bíblico para seguir aprendiendo sobre esas grandes perlas, sobre ese conocimiento del hebreo bíblico, que recuerden que es la llave para abrir los conocimientos, toda la información conseguimos en la Biblia. El día de hoy tenemos una clase excelente, muy interesante, con un tema muy particular que nuestros seguidores han venido pidiendo a través de las redes. Uno de nuestros seguidores conversaba y preguntaba sobre una particularidad en una traducción de un versículo en el cual se ha conversado y se ha discutido mucho sobre él, y hoy vamos a tenerlo en vivo y directo. Vamos a ver qué relación tiene el original con la traducción, si hay una diferencia, y en función de eso, pues conoceremos algo muy interesante sobre el tema a trabajar el día de hoy. Hoy les voy a mostrar, vamos a ver entonces qué ocurre en ese caso con ese versículo en particular, ese versículo de hebreo, de la Biblia hebrea, en el cual vamos entonces a dilucidar utilizando el hebreo bíblico como una herramienta, como lo hemos venido utilizando hasta el momento, para ver, para poder comprender de qué, de qué trata ese versículo en el original, y especialmente para utilizar el hebreo bíblico como una herramienta de interpretación de los manuscritos bíblicos originales. Hoy desde tuhebreo.com venimos a traerles esta excelente masterclass de hebreo bíblico para que ustedes puedan formarse e informarse con el conocimiento necesario para interpretar de la mejor manera posible las escrituras. Bienvenidos a nuestros participantes de la noche de hoy. Y sin más preámbulos, vamos entonces a conocer de qué trata. Particularmente este compañero, este seguidor nos preguntó sobre un versículo muy conocido y debatido que es Job 2:9. Recordemos que en nuestro video promocional, y si no lo has visto, puedes ir a nuestro canal de YouTube, donde tenemos nuestro video promocional, asimismo como en nuestras redes sociales y en la página www.tuhebreo.com para ver el video promocional que está relacionado con este versículo en particular. En este video promocional, y cuando hablamos de este versículo, particularmente hacemos referencia a este pasaje de la Biblia hebrea que normalmente se ha visto con diversas interpretaciones, pero que solo podemos interpretar naturalmente de manera correcta a la luz del hebreo bíblico, viendo directamente el original. ¿Qué ocurre? Vamos a contextualizar un poco. Vamos a ver entonces, vamos a ver la traducción al español de este verso, y en vista de esta traducción, veremos qué diferencia hay con el original y a qué se debe entonces este cambio, si es que lo hay. Vamos a compartir la pantalla el día de hoy para ver entonces esta, eh, lo que ocurre con este versículo. En una de las versiones más conocidas y utilizadas, que recordemos, es la versión Reina Valera de 1960, una versión muy difundida, muy utilizada, muy conocida, y ahí es donde está el pero, que no siempre es acertada con sus traducciones, y eso nos lleva a que podamos, porque eso nos lleva a tener diversas interpretaciones de un texto en particular. Vamos entonces, compartamos otra pantalla para ver esto. Y ahora que tenemos nuestra pantalla compartida, podemos ver de qué trata. Podemos ver a qué se refiere. Veamos el capítulo 2 de Job. Vamos a ponernos un poco en contexto. Todos conocemos quién fue Job, todos sabemos de qué le ocurrió, todos conocemos las calamidades y vicisitudes por las cuales pasó Job, pero
particularmente sabemos y recordamos y reconocemos su resiliencia, su constante adaptación al cambio ante tantas situaciones difíciles. Recordemos que Job era inicialmente, pues se cree, de acuerdo a la tradición hebrea, que era un hombre, era comerciante que tenía riquezas de tipo material, porque tenía, recordemos que en la época bíblica, generalmente la riqueza estaba relacionada con la posesión de ganadería, con la posesión de ganado, de animales, con tierras, y ciertamente Job no se quedaba atrás en este caso. Era un ganadero, era, digamos, un hacendado de la época y tenía una fortuna que había amasado producto de su trabajo. De la misma manera, dice la tradición hebrea y cuenta también el texto hebreo, texto bíblico, que Job tenía hijos y tenía hijas. ¿Ok? Pero, pero no solo eso, sino que además tenía una muy buena relación con Dios, con Hashem, con el Eterno. Ante todo esto dice que se presenta a Satán, el adversario, y es un tema que luego trataremos más adelante, porque lo han venido pidiendo mucho en nuestras redes, en nuestro perfil de Instagram, y por eso aprovecho y te digo que te acerques y nos sigas en nuestro perfil de Instagram, donde regularmente colocamos información importante, muy interesante sobre el hebreo bíblico. Resulta que se acerca a Satán, el adversario, y habla con el Dios, con Hashem, con el Eterno, y le dice, pues ya date cuenta que ciertamente Job, como decimos en hebreo, es un hombre que sí, te sirve y te quiere y tiene buena relación contigo y es fiel, pero sencillamente porque tú le has dado muchas cosas. Pero quítale todas esas cosas y ya vas a ver cómo reniega de ti. Pues Dios en este diálogo le dice, pues sencillamente, te doy la oportunidad de que hagas esto y luego vamos a ver entonces cómo es el tema, por qué ocurre este episodio, digamos, ese diálogo, digamos que en algunas veces hasta es un tema bien interesante, un diálogo que se ha visto a veces hasta cordial entre ambos. Dios le dice, pues sencillamente, bueno, tienes la oportunidad de quitarle lo que quieras, pero no toques su vida, ¿sí? No lo mates. Entonces, pero hay un verso bien interesante, que es el verso 9 del capítulo 2. Job 2.9 dice en español, en la traducción. Entonces le dijo su mujer, está hablando que, como vemos aquí arriba en el verso 8, dice que Job además estaba enfermo. A Satán lo hirió con una enfermedad, el Satán lo hirió con una enfermedad, y eso, en este caso la lepra, dice una sarna, era lo que dice la traducción, y se estaba pues constantemente rascándose, incómodo por esto, como estaría cualquier persona por una enfermedad. Y dice que en ese momento se le acerca a Job, se le acerca a su esposa y le dice, como dice aquí el 9, entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Wow, esto es una sentencia muy fuerte, muy dura, especialmente si imaginamos, suponemos que Job, que era un hombre, en hebreo se dice tzadik, que era un hombre santo, justo, pues tuviese una mujer, una esposa, la madre de sus hijos, que le dijera que maldijera a Dios. O sea, ¿cómo caer en ese tipo de situación tan fuerte? ¿Cómo es posible que la esposa de Job haya llegado hasta esto? Es una pregunta que se han hecho durante mucho tiempo eruditos y estudiosos del tema. Y luego viene el verso 10 cuando dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Interesante, interesante ese tema que también luego tocaremos cuando hablemos de ese en la próxima clase sobre esa relación o ese diálogo entre el Eterno, entre Dios y el Satán. ¿Cómo ocurre ese diálogo además
tan directo y que puede sentirse como cordial en algún momento. O sea, ¿por qué conversan de esa manera si tradicionalmente se ha escuchado, especialmente desde el punto de vista occidental, que son enemigos? Pero resulta que si vamos a la luz del hebreo bíblico veremos cosas que no conocemos en la traducción. ¿Qué ocurre? Dice acá al finalizar, en todo esto no pecó Job con sus labios. Esa es la traducción de la Reina Valera 1960, una de las versiones más difundidas de la Biblia en español, pero que no siempre es tiene una traducción acertada. Y dirán, bueno, pero entonces, ¿cuál es la traducción acertada? ¿Cómo podemos saber si una traducción es acertada o no? Pues entonces, lo más importante en este caso es irnos a la luz del hebreo bíblico. Vamos a ver entonces el texto original. Aquí tenemos una versión en hebreo. Ciertamente dirán, bueno, pero es que yo no lo entiendo. Precisamente, no lo entiendes todavía porque no te has hecho parte de una de las clases de los cursos de tuhebreo.com. Nuestros cursos de hebreo bíblico están basados especialmente en enfocarnos y utilizar versículos bíblicos para interpretarlos a la luz del hebreo, como idioma, como lengua original en la que se escribió la Biblia, y poder en función de eso no solo leer y escribir, sino también traducir y hasta comenzar a interpretar estos manuscritos bíblicos originales. Estamos en el capítulo 2 de Job, podemos verlo acá, y vamos al número 9, que dice, vamos a leerlo acá en hebreo, dice, Vatomer lo ishto. Odeja Mahazik de tu mateja. Ahí está una pregunta. Recordemos que pues hay una pregunta. ¿Cómo sabemos que hay una pregunta? Porque conocemos el hebreo bíblico y hemos estudiado y ciertamente eso nos da oportunidad de conocer que la estructura sintáctica de la oración es una pregunta. No hay un signo de interrogación, sencillamente porque en los manuscritos bíblicos originales no hay signos de interrogación. Son signos, estos signos de interrogación que son propios de en las lenguas modernas, pues nacieron mucho más tarde que, que los manuscritos bíblicos, ¿sí? Son eh, signos de puntuación, son signos que utilizamos en la modernidad. Vean lo que dice, Vatomer lo ishto, Odeja mahazik betumateja, ahí está la pregunta, Barech Elohim Bamut. Aquí está la clave de la interpretación de este verso. Dice, Vatomer y le dijo, aunque ese tomer es una forma en futuro del verbo decir, tenemos algo acá llamado baf haipuch o la baf que voltea, es decir, que cambia el inversor del tiempo verbal. ¿Dónde hablamos esto? Lo hablamos en la primera clase de nuestro curso de hebreo bíblico en Udemy, que te lo vamos a dejar aquí abajo en la descripción de este video para que puedas acceder a él. Nuestro curso de hebreo bíblico en solo 7 clases, con una duración en total, entre las 7 clases, una duración máxima de 2 horas, vas a poder conocer todo el Aleph Bet y vas a poder leer en hebreo. Garantizado totalmente que al final de este curso de hebreo bíblico que tenemos en Udemy, podrás leer en hebreo. Por eso te vamos a dejar el enlace en la descripción para que puedas acceder directamente a él. Y en este momento estamos en una promoción especial. Hay 75% de descuento del precio original. Es una promoción que tenemos solamente por esta semana, por unos pocos días, para que puedas acceder a nuestro curso de hebreo bíblico en Udemy. Vemos entonces, ahí hablamos en esa primera clase del curso, hablamos del inversor temporal, la BAF que voltea, la letra BAF que cambia el tiempo verbal de presente, perdón, de futuro a pasado o de pasado a futuro. Nos dice Vatomer y le dijo, ¿quién? La mujer. Vatomer lo, este lo, otro punto que vamos a hablar en otra clase, que nos han preguntado, un usuario nos preguntó, uno de nuestros seguidores, a través de Instagram, nos preguntó por mensaje privado un famoso pasaje de Shmuel Bet, de segunda de Shmuel, de Samuel, que habla sobre un lugar llamado Lo Debar.
Lo Debar. Es una historia famosa de uno de los descendientes de la casa real de Israel y que llega a un lugar en particular llamado Lo Debar. Pero resulta que durante mucho tiempo, de hecho yo también lo he escuchado, a algunas personas que han hablado sobre ese punto en particular y lo han interpretado de manera incorrecta, sencillamente porque han utilizado, se han confiado de un homófono en la traducción y no han ido directamente a ver al original. Cuando vamos al original y vemos cuál es la sílaba que se utiliza en ese caso, que es totalmente distinta a la que normalmente eh, algunas personas que dicen conocer sobre el tema han hablado, podemos ver que cambia totalmente el sentido del texto. Y dice, Vatomer lo, y le dijo a él, ese lo es un posesivo de la tercera persona del singular masculino, es decir, a él, Vatomer lo, y le dijo a él, Ishto, tu mujer, la mujer de él. ¿Cómo sabemos eso? Sabemos que Isha es mujer, porque ya lo hemos visto, está en nuestras publicaciones, y esta O que vemos acá es el posesivo de la tercera persona, nuevamente. Por eso les digo que en una de las próximas clases hablaremos sobre lo de Bar y cuál es la interpretación real a la luz del hebreo bíblico, interpretando los manuscritos bíblicos originales. Y dice, Vatomer lo ishto, Odeja, Odeja también podría pronunciarse Odja, ¿ok? Ese Od viene de aún tú, Odeja, ¿sí? Mahazik, Mahazik viene de Hazak, Hazak de fortaleza, como de, en este caso lo traduce como mantenerse, aún te mantienes, ¿ok? Ve tu mateja, vea que se repite el ja de acá, o deja, tu mateja, está hablando del posesivo de la segunda persona del singular masculino. Es decir, la mujer está hablando directamente con Job, por eso le está diciendo, tú haces tal cosa y tú haces esto. Aún te mantienes en tu terquedad, tu mateja, tu terquedad, así como que te mantienes inamovible en ese lugar. Y viene la palabra clave que cambia la interpretación de este verso a la luz del hebreo bíblico. Barej. Aquí todos lo podemos ver. Si ya tú sabes algo de hebreo, si ya sabes leer algo en hebreo, incluso ahora lo vamos a eh, cotejar con una aplicación para ver las raíces de los verbos en hebreo y para que no simplemente sea que tengas que creer lo que te decimos acá porque sí, sino que puedas comprobarlo por ti mismo. Esa es la ventaja de los cursos de hebreo bíblico de tuhebreo.com, que vas a tener herramientas en tu mano para tú mismo comprobarlo por tu interpretación, por tu escudriñamiento, por tu búsqueda directa. Es decir, que no tienes que creer lo que otro te diga porque sí, sino que vas a tener las herramientas necesarias para tú mismo ir al texto original y ver si lo que esa persona te dice es cierto o no. Y aquí está la palabra clave, barej. Barej es, barej, recordemos que la traducción decía, y le dijo su mujer, aún mantienes tu terquedad, maldice a Dios y muere, le dice la mujer supuestamente en la traducción. Pero cuando vamos al original hebreo, al texto original hebreo, vemos que dice barej, 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 barej viene del verbo levarej, que significa, y aquí viene el punto clave, bendecir. Barej Elohim, bendice a Dios. Famut, y muere. Sí, es un imperativo en este caso. Barej Elohim Vamut. Bendice a Dios y muere. ¿Qué ocurre en este caso? Wow, hay una gran diferencia entre traducir un texto como maldice o como bendice. ¿Qué ocurre en este caso? Cuando vamos entonces a ver el contexto social, histórico, cultural de los traductores, como lo hablamos en la clase pasada, de los traductores de la Biblia hebrea, especialmente de los traductores no judíos,
que tradujeron pues a las lenguas romances, a otro tipo de lenguas, a inglés, español, portugués, francés, etcétera. Cuando vamos a ver el contexto de estos autores, si bien podían conocer el idioma, podían conocer el hebreo, y lo hablamos en la clase pasada con el tema de Jerónimo y la traducción de la Vulgata, en el hecho de por qué se cree o por qué durante mucho tiempo las personas han creído o se ha creído que el fruto prohibido que comieron Adán y Jabá, Adán y Eva, fue la manzana. Lo hablamos en la clase pasada, por el hecho de que se traduce, de que Jerónimo traduce malum, en ese caso, como un adjetivo, perdón, como un sustantivo y no como un adjetivo. Y malum en ese caso se traduce como manzana. Pero bien, entonces cuando vamos aquí nos dice Barej, y vemos que Barej es el imperativo del verbo bendecir. Le está diciendo bendice a Dios y Barej. ¿Qué ocurre con el contexto histórico y cultural de estos traductores de la Biblia, especialmente los traductores no conocedores de la tradición hebrea? Cuando ellos ven y que dice Barej Elohim Vamut, dice bendice a Dios y muere, y viene el siguiente versículo, el 10, el que dice que Job le dijo a ella, pues hablaste como una mujer insensata, hablaste como una mujer que no sabe lo que está diciendo, como una mujer que está hablando algo incorrecto. El traductor dice, bueno, ya va, ¿cómo es que si en el original dice bendice, la mujer, Job después le reclama a la mujer por eso? ¿Será que entonces no es así? Y por eso viene entonces, ocurre la situación de que deciden cambiar la traducción porque se acomoda a su interpretación del texto, sin conocer la tradición hebrea. Y dicen, bueno, como Job le reclama a la mujer de que hizo eso, de que le habló mal, en realidad será que se equivocó el copista y no dice ahí bendice, sino maldice. Pues nada más alejado de la realidad. Si nosotros vamos, y por eso les dije que vamos a confirmar, recuerden estas letras que están acá, vamos a copiarlas, vamos a tenerlas acá, y son estas letras que ven aquí, vean estas que están acá, veanlas aquí, Bet, Resh, Haf, Sofit, Bet, Resh, Haf, Sofit, le damos buscar, y vemos que la raíz del verbo es ese barej, es un imperativo de la segunda persona masculino, es decir, le está diciendo un hombre, bendice, ¿ok? Del verbo levarej, del verbo bendecir. ¿Qué ocurre en este caso? ¿Qué ocurre? Resulta que cuando el traductor dice, bueno, en realidad si Job le reclamó es porque le dijo algo correcto, y no es así. De acuerdo a la tradición hebrea, lo que un hebreo, lo que un judío, lo que un israelita debe decir antes, lo que debe procurar de decir antes de morir, sus últimas palabras, es pronunciar lo que se conoce en hebreo como Shema. El Shema es la oración más sagrada del judaísmo, a tal punto que en la tradición hebrea, en el judaísmo, se cubren los ojos, para decirlo, para evitar distraerse en ese momento. Entonces, ese Shema, el Shema, que es el imperativo del verbo lishmoa, que es escucha, escuchar, es decir, escucha, deriva del versículo que está en Devarim, en Deuteronomio 6:4, en el cual dice, Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. El versículo que habla de la unicidad de Dios. El versículo que habla de ese monoteísmo que tanto ha defendido el pueblo judío a través del tiempo. De acuerdo a la tradición hebrea, lo que el judío debe procurar de pronunciar, debe procurar que sean sus últimas palabras antes de morir, antes de exhalar, dar su último respiro, debe ser esta declaración de fe que habla de la unicidad de Dios. Entonces, precisamente en este caso, la mujer de Job lo que le está diciendo, pero que no comprendió el traductor,
digamos, en este caso puede haber sido Casiodoro de Reina, o Cipriano de Valera, o alguno de los subsiguientes traductores o revisores de las traducciones occidentales de la Biblia, la mujer le dice, o sea, no sigas luchando por estar vivo, mira, estás enfermo, has perdido todo, descansa. O sea, la mujer le está diciendo, le está haciendo un favor, lo está haciendo incluso con profundo amor, le está diciendo, descansa, recita el Shema, o sea, da tus últimas palabras y ya, vete a descansar. Porque seguramente estaba dolida, estaba afectada por ver a su esposo de esa manera, incluso también por haber perdido sus hijos y sus hijas, por haber perdido todos sus bienes. Y viene el verso siguiente en el cual Job le dice, ¿acaso recibiremos de Dios el bien y no el mal? Y ahí viene un punto para una clase siguiente, para interpretar, para buscar de acuerdo a la luz de los manuscritos bíblicos originales y utilizando el hebreo bíblico como herramienta. Ahí viene el punto clave de decir de dónde proviene el bien y el mal. De acuerdo al hebreo bíblico y a los manuscritos bíblicos originales, vamos a poder reconocer de dónde viene eso. Es decir, cuál es la interpretación hebrea, cuál es la interpretación que el judaísmo, que la tradición hebrea da a el origen del bien y del mal, o de lo que incluso podríamos entender como mal. Entonces ya sabemos que el original, como lo hemos visto acá, en vivo y directo, ya sabemos que entonces el original de este verso dice Barej, el imperativo del verbo bendecir. Lo que la mujer de Job la mujer de Job le quiso decir a su esposo fue, no sigas luchando por estar vivo, mira todo lo que has pasado, sencillamente ve a descansar. Fue una declaración de amor, una declaración de afecto, una declaración con la intención de decirle a su esposo, no sigas luchando contra la corriente. Pero Job entendió que eso iba más allá sencillamente de ese momento en particular y que él iba a poder trascender más allá porque había confiado en la palabra que Dios, que el eterno Dios de Israel le había dado. Por eso recordemos que así como Job, no debemos sencillamente pensar que todo serán cosas buenas en todo momento, sino que en algún momento eso que creemos que es malo, a lo mejor no lo es tanto, y que sencillamente es un momento pasajero para ser afinados los detalles, para que nuestra vida sea transformada y poder pasar a un nivel superior. Ya sabes, entonces, si te ha gustado esta clase, dale like, síguenos en nuestras redes, síguenos, ve y descarga nuestra guía sobre la traducción, la guía definitiva sobre los errores de traducción en la Biblia. Está en nuestra página www.tuhebreo.com, que te la dejaremos aquí abajo en la descripción, así como te dejaremos un enlace para que vayas con el 75% de descuento. Es una promoción especial que tenemos en este momento a nuestro curso en Udemy. Tenemos un curso en Udemy, como ya lo dijimos, para los que no han llegado para el momento, nuestro curso en Udemy con 75% de descuento, curso de hebreo bíblico para aprender a leer en solo 7 clases con 2 horas de duración en total, unas clases entre 15 y 17 minutos aproximadamente. Podrás aprender a leer en hebreo, utilizar luego el hebreo como un mecanismo, como una herramienta para la interpretación de los manuscritos bíblicos originales y que puedas interpretar de ti mismo con tus propias herramientas lo que otras personas te dicen o lo que durante mucho tiempo has leído y has creído que es así. Si te ha gustado esta clase, dale like y te espero en nuestras redes. Nos vemos la próxima semana en la siguiente clase. Shalom. Tuhebreo.com. De tu boca al cielo.